lo que yo rayé, mira, lo que yo rayé, este pedazo, y todavía queda, y esto es 1,80. Pero no voy a salir en el supermercado, no le vuelvo a comprar. Pero como no sabe, pues no se queda así. Bueno, Volverás a amanecer. ay. No, menor. Ponlo aquí, menor. El refresco está ahí arriba de la mesa. Dale, dale. Gracias, menor. Oraciones. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bien. Ya. Qué bien, qué chévere. Bueno, el día de hoy vamos a ver, como les había dicho, abdomen agudo ayer. Ya hemos esperado para que se unan más para poder compartir la clase, ¿ya? Entonces voy a empezar compartiendo la clase. Me avisan cuando estén las diapositivas si las pueden ver. Ahí están las diapositivas, están visibles, doctora. Perfecto. Ya, entonces les decía que hoy vamos a ver algo seguimos con los dolores abdominales. ¿Cuáles son las patologías que podemos encontrar en el dolor abdominal? Entonces, otra de esas es la famosa apendicitis aguda, ¿no? Es común, es bastante común en la consulta de ecografía y pues, aparte de que sí hay bastante prevalencia de apendicitis, otra también es que nos envían bastantes ecos abdominales para diagnosticar apendicitis. No suelen, a veces incluso no suele tener clínica el paciente, pero los pedidos, como ayer les decía, los envían, no están bien pedidos los exámenes, ¿no? Entonces, a veces eso suele pasar. Recordemos que, pues, para la apendicitis aguda, nosotros se hace un diagnóstico clínico. Incluso con el diagnóstico clínico que tengamos, nosotros ya sabemos que es una apendicitis aguda. Se supone que nosotros tendríamos que enviar exámenes diagnósticos cuando estemos pensando en complicaciones, porque si nosotros ya tenemos la clínica exacta de apendicitis, el examen físico, todo, pues directamente tendría que pasar a quirófano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestra charla? Vamos a determinar epidemiología y clínica de apendicitis aguda. Vamos a reconocer hallazgos ecográficos de apendicitis aguda y visualizar complicaciones de apendicitis. Entonces, en el contenido que vamos a tener, vamos a ver algo de anatomía, epidemiología, clínica
hallazgos ecográficos y complicaciones. Entonces, en cuanto a la anatomía, pues vemos que el apéndice, déjenme cambiar. El apéndice es un tubo ciego, más o menos de 6 a 12 centímetros, que está ubicada en la cara posterior interna del ciego, a 2 a 3 centímetros de la válvula iliocecal. Esa es la posición común, ¿no? Entonces, encontramos así, es por eso que cuando nosotros valoramos, pues, es en la fosa ilíaca derecha, porque está saliendo del ciego. Tenemos diferentes posiciones del apéndice. Entonces, estas diferentes posiciones, a veces algunas no se las puede ver por ecografía. Entonces, miren, la más común es la retrocecal, que tiene un 65%, ¿ya? Entonces, es la más común. Luego nos sigue la pélvica o pelviana con el 31%, luego la subcecal con 2%, luego la preilial y postileal, que esta es más o menos un 0.4%. Entonces, más o menos estas son las apéndices que nosotros vamos a encontrar. ¿Ya? A veces esta apéndice suele ser más larga y por eso incluso a veces cuando nosotros valoramos, incluso están en flanco o incluso también hipocondrio derecho. Por eso es importante preguntar al paciente, cuando nosotros hacemos la ecografía, preguntar al paciente en dónde le duele, en qué lugar justo le duele, para nosotros más o menos empezar a ubicar, ¿ya? Entonces, igual habíamos comentado las capas que tenía de intestino, que era la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa, ¿no? Entonces, estas son las capas que también tenemos acá. Acá podemos ver, miren, la serosa, la muscular, más hipoecoica, la submucosa y la mucosa dentro, ¿no? Espérenme un ratito, ya no sé qué pasó con la presentación. Bueno, hasta que se arregle la presentación vamos a seguir conversando de apendicitis aguda. Entonces, eso es lo que les decía, que a veces el diagnóstico a veces pues puede ser algunas veces tardío porque empieza, a veces en niños es más así, que empieza con bastante dolor y luego disminuye, ¿no? Entonces, lo importante es hacer los controles posteriores cuando nosotros estamos pensando en apendicitis aguda. Bueno, entonces, la fisiopatología. ¿Por qué se produce una apendicitis aguda? Entonces, nosotros ya sabemos que es un tubo ciego, ¿no? Entonces, eso ya nosotros ya sabemos. Incluso por eso a veces también en la ecografía lo podemos reconocer, porque no sigue como el hilio que está cerca, sino que ya se termina, como estamos viendo en estas ecografías, en cortes sagitales, ¿ya? 35% vamos a encontrar un fecalito. Y este fecalito es el que va a causar la obstrucción. Entonces, si nosotros encontramos un fecalito en el apéndice, eso es apendicitis, ¿ya? Porque este es el que nos está causando la obstrucción. Como ya habíamos visto ayer, ¿cómo se ve un fecalito? Como una imagen ecogénica con sombra acústica posterior. Y en el 65% no tenemos causa aparente para la obstrucción, ¿sí? En alguno digo, no en todas las veces se ve el fecalito, sino todas las alteraciones de la apendicitis, que ya vamos a ver una por una. Entonces, en este caso, miren, para que nos quede claro cómo se produce, y más o menos no solo en el apéndice, sino en todos los órganos, como ayer veíamos en el riñón, antes en la vesícula, todo esto cuando hay un problema inflamatorio e infeccioso. Entonces, en este caso vamos a ver unos esquemas en donde vemos un apéndice normal, donde vemos que es un tubo ciego. En el momento que hay una obstrucción
que ya dijimos que puede ser por un fecalito, hay aumento de la producción de líquidos, ¿ya? Entonces, estos líquidos me aumentan la presión y pues me causan edema de la pared, que habíamos dicho también en alguna clase, nos causa edema de la pared, y cuando ya está más grave, aparte del edema, hay disminución del flujo sanguíneo por la cascada inflamatoria y nos va a producir isquemia. Si la obstrucción persiste, miren, ya tengo una necrosis. Ya tengo una necrosis y pues en este caso incluso podemos tener perforación. Entonces, por eso nosotros tenemos toda la clasificación de apéndice, quirúrgicamente, pues que la clasifican en edematosa, flegmonosa, entonces todo esto es hasta la última, que es cuando ya se perfora y encontramos otras complicaciones. Y en este caso, esos apéndices tampoco es que se demoren mucho tiempo en tener complicaciones. Hay pacientes que dicen, hace 3 días me dolía y vienen ya con un apéndice perforado, 2 días, ¿ya? Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando nos llegue un examen de ecografía de abdomen, hay pacientes que no tienen un dolor tan localizado en fosa ilíaca o en flanco, sino que ellos tienen un dolor abdominal difuso. Entonces, dicen, no, me duele todo el abdomen, me duele. Entonces, en ese caso, yo sí recomiendo siempre hacer una revisión también del apéndice, a pesar de que en el examen no estén pidiendo como apendicitis aguda, o a veces al médico que pide se le pasa y el paciente en realidad llega y él dice, se le pregunta, ¿en dónde le duele? Y él dice, acá, en fosa ilíaca derecha, pero un dolor marcado. Y en el estudio que nosotros nos piden, no nos piden como eso, nos piden incluso descartar colecistitis. Entonces, en ese caso, pues, siempre ver la clínica de nosotros, ver la clínica del paciente para ver qué valoramos. Porque si nosotros ya valoramos, nos piden pensando en una colecistitis, nosotros rastreamos, no vemos apéndice, se fue el paciente y a la final terminó siendo una apendicitis. Entonces, para evitar eso, mejor le revisamos y no nos vamos a demorar tampoco mucho tiempo en hacer una revisión adecuada. Entonces, el curso natural, bueno, miren, acá hay un dato que dice que la mortalidad antes era el 10 y 20%, ahora ya es el 0.1. ¿Por qué? Porque, bueno, en este momento estamos con tal vez haciendo más diagnóstico de los casos de apendicitis, pues entonces no hay tantas complicaciones como podría haber antes, y pues esas complicaciones nos van a causar más mortalidad, ¿no? Entonces, más o menos aquí tenemos cuáles son cómo es todo lo de las complicaciones de la apendicitis aguda. Entonces, aquí tenemos cuando el lumen se obstruye, del apéndice se obstruye, y a veces en el 20% se puede resolver espontáneamente la obstrucción, y en cambio en el 80% la obstrucción va a persistir. Pues si persiste la obstrucción, ya habíamos visto también cómo se producen, ¿no?, las complicaciones. Entonces vamos a ver engrosamiento de la pared o ya perforación. Entonces, dependiendo de esto, dependiendo también del tiempo del paciente que tenga con las molestias, se van a formar ya las complicaciones, como son la formación de un absceso. Entonces, en este caso, el absceso puedes drenaje espontáneo al intestino, vagina, vejiga o incluso a la piel. Puede tener el paciente sepsis o puede tener peritonitis. Entonces, pues esto es cuando el paciente tiene peritonitis o sepsis, puede llevar a la muerte del paciente, ¿no es cierto? Entonces, la idea es encontrar los apéndices en esta parte, pues obviamente, si ya está con apendicitis, pues que los encontremos en esta parte y no cuando ya tenemos complicaciones. Incluso hay veces que hay complicaciones complicaciones como abscesos o en el apéndice, en que en realidad se trata con medicación primero, con antibióticos, para disminuir el cuadro, para luego de que disminuye ese cuadro poder, sí, operar, ¿no? Entonces depende también de cada paciente y de en qué estadio está el paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros el paciente? Eso sabemos nosotros de más, ¿no? Nos han enseñado esto también. Entonces, el paciente puede llegar con fiebre, con dolor y sensibilidad localizada. Nosotros hacemos un laboratorio, siempre una brumetría, vamos a tener leucocitosis y también vamos a tener náusea y vómito.
también vamos a tener, preguntar, nosotros siempre preguntamos dónde se localiza el dolor, entonces la mayoría de veces el dolor se suele localizar en epigastro y luego se dirige a fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces son características del dolor de apendicitis aguda. Entonces nosotros vamos ya uniendo todo esto y obviamente que se produce más en pacientes jóvenes, ¿no? Aunque no se descarta también en ancianos, aunque en ancianos o en adultos mayores el cuadro clínico suele ser un poco diferente. Entonces, en este caso, nosotros siempre, como digo, el paciente llega a la emergencia diciendo que puede ser con los signos clínicos, nosotros estamos pensando en una apendicitis, nosotros vamos a enviar, o el médico que está en la emergencia, o el médico que le va a atender, le va a enviar un examen de laboratorio, siempre hacen eso, ¿no? Entonces, en este hay una característica, que miren, cuando nosotros tenemos los glóbulos blancos, estos aumentan, pero vuelven a la normalidad a las 12 a 24 horas. Y, en cambio, el PCR, que también se valora, al inicio suele estar normal y luego aumenta. Entonces, eso es lo importante de hacer el seguimiento al paciente y de irle valorando de acuerdo a la clínica que tiene, y también se puede hacer un control con laboratorio y también pues a veces llega el paciente, suele tal vez suceder en niños que llegan los pacientes con los laboratorios que a veces incluso ya después no está tanto al PCR, entonces le decimos que en 6 horas para repetir el laboratorio, y también nosotros porque en la ecografía a veces no se encuentran hallazgos que sean muy sugestivos, entonces incluso cuando el cuadro clínico no es muy específico, se envía a hacer un control nuevamente ecográfico después de unas 6 o 8 horas para ver cuáles son los hallazgos, ya igual como otra biometría, ¿no? Entonces, en los casos en que, ¿ustedes qué tamaño saben que es lo normal del apéndice? ¿6 a 10 centímetros? En ecografía, o sea, el tamaño de la pared, para medir qué es lo normal. ¿Cuánto? 5 milímetros. Ya. Bueno, entonces, en este caso, se hizo algunos estudios por el diámetro del apéndice, ¿no? Porque siempre, no todos los pacientes van a ser iguales. Entonces, en este caso, en el punto de corte, nosotros en ecografía el punto de corte lo utilizamos 6 milímetros, ¿no? Ese es el punto de corte de nosotros, es decir, ¿tiene apendicitis o no tiene apendicitis, ya? Entonces, en estos estudios tal vez se utilizaron un punto de corte de 7 y uno de 6. Pero en este caso se observaron que, miren, aquí tenemos en la parte horizontal el diámetro de apéndice y en vertical la frecuencia de los pacientes que tuvieron apendicitis, ¿no? Entonces, miren, en este caso, en verde tenemos los pacientes que están normales y hay pacientes, y en negrito las apéndices inflamadas. Entonces, miren, hay veces que tenemos que tienen 10 milímetros y son, ¿no es cierto?, un apéndice normal, pero no tan alta, no tiene tanta prevalencia. Pero esto queda en sí para ver que hay apéndices que suelen ser grandes y no suelen terminar en apendicitis. Entonces, ese estudio es el que se vio, y miren, dice un punto de corte más de 7 milímetros, el 7% del apéndice fueron normales. Y cuando se utilizó un punto de corte más de 6 milímetros, el 27 de las apéndices fueron normales, ¿ya? Entonces, pues cuando nosotros valoramos esto, teniendo en cuenta, también nosotros nos podemos ayudar de los hallazgos asociados que tenemos, también que ya vamos a ver uno por uno, ¿ya? Entonces, para que quede eso también, que no, a veces, el porcentaje es bajo, pero no siempre un apéndice es bien grande va a ser apendicitis. Entonces, el 8% de la población va a desarrollar apendicitis.
No la escuchamos. No la estamos escuchando. No se escucha. Perdón por la interrupción que tuvimos. Mi compu se empezó a resetear, ¿ya? Voy a empezar a compartir otra vez la clase, ¿ya? Esperemos un ratito que se carguen las diapositivas. Estamos ahí, ¿no? ¿Se ven los diapos? Sí, doctor, ahí Sí, se se ve. ve, puede apreciar las diapositivas. Ya, muchas gracias. Ya, entonces en este caso estábamos hablando de la epidemiología. Decíamos que en Estados Unidos aproximadamente hay 300.000 personas que se someten a apendicectomía y antes de la ultrasonido y el ATAC, la apendicectomía negativa era del 30%, porque bastantes pacientes entraban a quirófano y sin un diagnóstico certero, sino que entraban pensando que era apendicitis, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver, ya empezar a ver las características ecográficas. Ya hemos visto el esquema de dónde está ubicada el apéndice, de las características, de las paredes del apéndice, de las ubicaciones. Entonces, mire, en este caso tenemos en la ecografía, siempre nosotros empezamos con piel, tejido celular subcutáneo y los planos musculares, ¿ya? Entonces, debajo de estos ya planos musculares ya tenemos, pues, la cavidad abdominal en sí. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo acá el ciego, ¿ya? Acá vemos como miren, tendría que llegar, aquí estaría la válvula ileocecal, llega el ilion terminal, y en este caso, nosotros tomamos a veces como referencia los vasos ilíacos, porque anterior a los vasos ilíacos nosotros encontramos el apéndice. Entonces, miren acá, como vemos como una imagen tubular, sin ciega, que es el apéndice. Entonces, miren las referencias que tenemos. Vasos ilíacos, entre los dos ilíacos, entre el ciego y el ilio está el apéndice. Entonces, nosotros en este lugar vamos a buscar primero. Como ya les había dicho, también podemos nosotros buscar también en el flanco, dependiendo de dónde el paciente refiere el dolor. Pero esta es la ubicación que más lo sabemos encontrar, ¿ya? Entonces, ustedes cuando vayan a ver un apéndice,
busquen los vasos ilíacos y a partir de los vasos ilíacos también busquen el ciego y les puede servir de referencia para poder encontrar el apéndice. Recordemos pues que también tiene las paredes parecidas al intestino, entonces pues nos va a aparecer, si esta imagen que estuviera aquí se continuaría, pues sería no apéndice, sino ilio terminal. Entonces, ¿cuáles son las características del apéndice normal y de un apéndice inflamado? Entonces, en este caso, vamos a ver, miren que un apéndice normal puede visualizarse en el 30%, solo en el 30%, lo demás no podemos observar, también dependiendo del tipo de paciente que nosotros estemos realizando el examen. El diámetro de normal, dice, en el 73% es menos de 6 milímetros. Es compresible. Nosotros compresible nos referimos que nosotros cuando estamos haciendo nuestra ecografía con el transductor, apendicitis se ve con el transductor lineal, porque necesitamos ver superficie. Entonces, con el transductor lineal empezamos a presionar el apéndice y cuando está normal se comprime, ¿ya? Pero en cambio ya cuando está inflamada no vamos a tener esa comprensibilidad. La grasa periapendicular es normal, tiene escasa vascularidad, es móvil y a menudo contiene aire. Todo lo contrario cuando nosotros tenemos un apéndice inflamado. Esta apéndice inflamada solo se visualiza en el 80 al 90%. Tiene un diámetro mayor, ya en el 93%, más de 7 milímetros. No se comprime, característica que nosotros también en este caso, o como hallazgos asociados que les decía, podemos observar la grasa inflamada, que más se presenta después de unas 12 a 24 horas. Aumento de vascularidad de la pared del apéndice después de 12 a 24 horas, puede tener ya o tiene una posición constante y fija y ya no se mueve y raramente contiene aire. Entonces esas son las diferencias entre un apéndice normal y un apéndice inflamado. Empezamos con los hallazgos ecográficos. Como decíamos, el apéndice, cuando es un apéndice normal, tiene movimiento, tiene movilidad, pero en cambio ya cuando está edematizada la pared, ya cuando tenemos un proceso de apendicitis, este no se mueve, no vamos a tener movimiento del apéndice. Nosotros por más que esperemos ahí con el transductor, veamos, esta asa ciega no se va a mover, ¿ya? Entonces, una característica, vamos recordando las características, entonces la una es una asa aperistáltica, ¿ya? Una característica. La otra, vamos a ver el diámetro. Ya habíamos visto el estudio que han hecho. Entonces, pues nosotros, como les dije, nosotros en imagen, nosotros tomamos como referencia los 6 milímetros. Miren cómo nosotros medimos. Esta imagen es en transversal y medimos en anteroposterior. Entonces, más de 6 milímetros nosotros lo tomamos ya como un apendicitis. Miren, en este caso mide 3, entonces un apéndice normal, ¿ya? Y miren acá también, miren 6 milímetros toda. Entonces en realidad no se ve inflamado. El diámetro, miren en cambio esta, 13 milímetros le medimos. Recordemos que esta era la muscular, antes la serosa y todas las partes que tenía, las capitas del apéndice, ¿no? Entonces aquí cuando el apéndice está inflamada se ven mucho mejor esas capitas porque ya hay edema también de las capas, ¿no? Entonces miren esta, en anteroposterior mide 13 milímetros. Entonces en este caso nosotros vamos a poner que es una apendicitis aguda. Adyacente o como hallazgo asociado también tenemos alrededor la grasa periopendicular que está engrosada, o aumento de su ecogenicidad, también característica de una apendicitis aguda. Tenemos las capas concéntricas, que nosotros también característica es porque empiezan a edematizarse las capas de la pared del apéndice y también adyacente la grasita, ¿no? Entonces, miren cómo empieza a hacerse más grande, ¿ya? Y a edematizarse con la grasita también. Entonces, esto quiere decir capas concéntricas que nosotros vemos en el apéndice agudo. Hasta ahora ya vamos con 3 características, ¿no? Ya, entonces, miren estos casos. ¿Alguien que me describa esta imagen? ¿Qué le parece esta imagen?
¿Sí me están escuchando? Sí, es un corte Sí, transversal doctor. de la Sí, le apéndice, escucho. ¿Ya? edema de la pared. ¿Ya? Hay una hipericogenicidad que rodea la zona del apéndice, es la grasa periapendicular, ¿Ya? ¿sí? Está un tamaño totalmente, ¿sí? En la Entonces, imagen con Doppler que se ve ahí, hay aumento de la vascularidad de la pared, ujú. En esta de aquí, ¿sí? Sí, correcto. ¿qué vemos? Y esto probablemente de un apéndice perforado. ¿Ya? Porque vemos que nomás esto es líquido, ¿no? Sí, hay líquido periapendicular. Y esto Y, sería la grasita, ¿no? sí, Ya, entonces sí, es importante. Miren, vamos viendo nosotros, recordemos también las características de cuándo empieza a inflamarse el apéndice y cuáles son posibles complicaciones, ¿no? Entonces, miren, en este caso solo tenemos aumento del tamaño del apéndice, ya hay un aumento de la pared y no hay tantos daños acá. Y en cambio, si nosotros vamos acá, como dijo el doctor, en este caso, nosotros vemos el apéndice acá, con su pared engrosada, si la medimos, mide más de 6 milímetros, pero aparte ya empezamos a tener ya cambios asociados, ya tenemos aumento a este líquido periapendicular, ¿ya? Y miren, toda la grasita adyacente es ecogénica. Nosotros esta grasa no tenemos que verla ecogénica, nosotros más o menos es hipocogénica, parecida. Si nosotros rastreamos la grasita que está en todo el abdomen, del misma ecogenicidad tenemos que verla en todas partes. Cuando nosotros ya vemos esta grasita así un poco más ecogénica, ya nos llama la atención y nosotros ya pensamos en algún proceso inflamatorio, ¿ya? Del abdomen. Entonces, en este caso, nosotros no vemos el apéndice acá. Nosotros no estamos seguros, como en este caso, que si la vemos acá, nosotros sí vemos el apéndice, miren, está acá. A veces suele ser apéndices largas, es por eso que suelen ver así. Entonces, pero en cambio en esta imagen nosotros no vemos, nosotros lo que vemos solo es la grasa, nos llama la atención cuando ponemos el traductor, la grasita con aumento de ecogenicidad, ¿ya? Y aparte líquido que estamos acá, pero no vemos el apéndice. Entonces, esos hallazgos asociados también nosotros nos hacen predecir un apéndice. Entonces, en este caso nosotros tenemos que posiblemente sea ya un apéndice con alguna complicación y es por eso que tenemos estos hallazgos. Entonces, nosotros sí podemos ya predecir y poner que puede ser un apéndice, una apendicitis, ¿ya? Complicada ya. Otra característica que ya habíamos hablado es que no se comprime. Entonces, eso es importante también, porque pues la asa normal sí se comprime. Entonces, esta no, porque está pues con algunos casos con fecalito y pues en otros no, por la pared edematizada no se va a comprimir, ¿no? Entonces, también otra característica. La quinta característica importantísima es la grasa inflamada. Entonces, recordemos que nosotros tenemos mesenterio y epiplon en toda la cavidad abdominal y esta grasita que está en todas partes de la cavidad se suele inflamar y entonces eso nosotros se traduce en la ecografía como aumento de su ecogenicidad. Obviamente que no solo es de apendicitis, se presenta si hay un montón de patologías, divertículos, todo que encontremos que está produciendo algún problema en la cavidad abdominal, la grasita va a cambiar. Entonces, nosotros si ya vemos esto en fosa ilíaca derecha, nosotros ya nos llama la atención y vamos a seguir buscando porque de ley va a haber algún proceso, ¿ya? La grasita no se inflama porque sí. Entonces, si hay grasita inflamada, nosotros tenemos que seguir buscando porque posiblemente ya tengamos el apéndice con alguna complicación, ¿no? Entonces, muy importante la grasita inflamada, como dije, no solo para apéndice, sino para toda patología de cavidad abdominal. Doctora, ¿con qué transductor estoy viendo? Esta es como un transductor lineal. Como habíamos conversado, nosotros para observar apéndice, nosotros vemos con un transductor lineal la apendicitis aguda. Nosotros, en algunos casos, podemos empezar nosotros cuando ya nos dicen en el pedido para descartar apéndice, podemos empezar nosotros viendo apéndice. Con nuestro transductor lineal valoramos apéndice y luego hacemos la ecografía abdominal.
o al revés, eso ya depende de cada profesional. O si no, al último se suele dejar también para ver el apéndice, pero siempre hacemos con transductor lineal. El problema que existe con el transductor lineal es que como ese no tiene mucha profundidad, las capas que que yo les decía, piel, tejido celular subcutáneo y músculo, ¿no? Esas son que yo tengo que atravesar para ver ya la cavidad en sí y para poder yo ver apéndice. Pero en este caso, el problema es que no llegan siempre los pacientes que nosotros podamos ver. A veces nosotros ponemos el transductor lineal y chuta, el paciente es con demasiado tejido adiposo y nosotros le seguimos y lo único que vemos es grasita a pesar. Entonces, pues en estos casos nos podemos ayudar del transductor convexo, pero el transductor convexo no es que tenga demasiada, no nos ayuda a ver adecuadamente las estructuras que están en la superficie, pero en realidad sí nos podría ayudar en estos casos de cuando tenemos este tipo de pacientes y también los abordajes también, pero siempre para ver apéndice recomendado el transductor lineal. ¿Ya? Entonces, en este caso, mire, vemos una imagen redondeada. Estamos en una imagen transversal. Entonces, vemos con las capas concéntricas que decíamos, características, el diámetro aumentado antero-posterior y toda la grasita aumentada o con aumento de su cogenicidad. Miren acá, en un aumento de la fotografía, vemos acá la grasita, y miren ya en un macroscópico, como vemos el apéndice, y toda la grasa que está, miren, toda esta grasa inflamada, ¿no? Entonces, todas estas, y como decíamos, se puede producir 4 a 6 horas después de que ya tenemos una apendicitis. ¿Ya? En este caso, son algunas referencias de que se hizo primero a este paciente una tomografía, porque en algunos casos, pues el gol estándar de la apendicitis aguda, pues es la tomografía, porque en realidad ahí sí vamos a ver cambios, pero en este caso particular se hizo una tomografía al paciente y solo se veía, en realidad no se veía tan engrosada el apéndice y la grasita, que es todo lo hipodenso, se veía normal. ¿Ya? Y a este mismo paciente se le hizo una ecografía, pero en la ecografía nosotros ya vimos el apéndice y miren toda la grasita alrededor que sí estaba inflamada, ¿no? Entonces, pues, a veces es por las horas en que no se pueden ver en algunos hallazgos. Miren cómo está acá, toda la grasita inflamada alrededor del apéndice. ¿Ya? Para que nos quede claro cómo nosotros vemos una grasa normal y una grasa inflamada. Si recordemos, acá había una imagen normal para que nos quede claro. Para los que están acostumbrados a ya ver apéndices y todo, pues ya se les sería fácil, pero para los que están empezando a reconocer estructuras, no. ¿Dónde estaba un apéndice normal? Más o menos así nosotros vemos la grasita normal, como está acá, todo esto así. Esto es grasita normal, miren la ecogenicidad. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un proceso infeccioso, inflamatorio, como les decía, ya va a cambiar. Y miren los cambios que tenemos acá. Si ven, toda esta grasa, aparte que está aumentada como de tamaño, miren cómo cambia la ecogenicidad y como que va a englobar, ¿no es cierto?, al apéndice. Pues recordemos que también el peritoneo, ya cuando hay un proceso así, va a englobar al apéndice y por eso también un término que también se suele utilizar es que nosotros encontramos asas apelotonadas alrededor del apéndice. Esas son las asas que están tratando de disminuir el proceso o que no se disemine por toda la cavidad, ¿no? Entonces, miren acá, vemos una imagen en transversal, ¿ya? Y vemos el apéndice inflamada con la pared engrosada y alrededor vemos una gran imagen que es toda la grasita ecogénica y toda inflamada. Entonces nosotros si vemos así, pues obviamente va a ser una apendicitis aguda o proceso apendicular agudo, ¿ya? Que nosotros siempre colocamos que se correlacione con la clínica y laboratorio, ¿no? Otra característica también de la apendicitis aguda es el líquido libre que nosotros vamos a tener en la cavidad, ¿ya? Entonces, miren, todas estas ecografías, vemos líquido libre, ¿no? Miren, prependicular, aquí está
todo el líquido alrededor y aquí también líquido libre, ¿ya? Entonces, obviamente que si nosotros encontramos el apéndice inflamada y líquido libre, pues vamos a pensar que es por el apéndice. Pero si nosotros vemos ya un apéndice normal y líquido libre, pues tenemos que descartar otra patología. ¿Ya? En este caso, ¿qué les parece esta imagen? Un riñón. Ya, ¿y qué más? ¿Qué les llama la atención de este riñón? Que en los bordes El del líquido riñón se de- encuentra líquido. ¿Cómo? Sí, Que se encuentra líquido de líquido en Morrison. cavidad. Ya, ¿no es cierto? Entonces, Morrison, esto es, Morrison. ya, ¿no es cierto? El Morrison está ocupado por líquido libre y este espacio nosotros no tenemos que ver nada. Entonces, si yo estoy pensando en un apéndice y tengo líquido libre ya en Morrison, ¿qué pasó con ese apéndice? Ese es un apéndice complicada. Esto ya no va a ser una apendicitis aguda que todavía sin complicaciones. Si ya tengo arriba, es posible, ya este apéndice ya se perforó y por eso estoy viendo. Entonces, por eso es importante ver toda la cavidad abdominal para ver hallazgos en sí. Entonces, miren acá, tenemos también el apéndice inflamado y en estas tomografías que vemos, acá miren, vemos aparte del líquido en Morrison, vemos también líquido en pelvis, ¿no? Y acá vemos pues esta apéndice perforada que se terminó haciendo un drenaje y miren cómo el líquido como sale, que ya es pus, ¿no? Ya, otra característica, vamos en la séptima característica, es hipervascularidad de la pared. ¿Ya? Entonces, miren acá, vemos unas imágenes en transverso y en sagital y en transverso. ¿Ya? Entonces, miren, primero engrosada la pared, vemos, si medimos acá, vamos a tener mayor de 6, y miren cómo aumenta la vascularidad de la pared, característica de apendicitis aguda, ¿ya? El apendiculito, como habíamos dicho, que se presenta en el 30% más o menos, no en todas las apéndices vamos a encontrar, pero si nosotros vemos un apéndice con un apendiculito, es 100% diagnóstica, ¿no? Ya sabemos que es una apendicitis, porque este apendiculito es el que nos está causando la obstrucción. Como veíamos, ya habíamos visto una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, ¿no? Ya, entonces es importante, hasta ahora llevamos como 8 hallazgos en la ecografía, entonces imagínense, o sea, no es solo que vamos a ver el tamaño del apéndice y ya con ese tamaño ya terminamos el estudio, ¿no? Sino que podemos encontrar bastantes hallazgos. Entonces, miren, en este caso ya son cuando se hace ya macroscópicamente, nosotros vemos los tipos de apéndice, no de apendicitis. Entonces, miren acá, recordemos que nosotros teníamos la mucosa, teníamos los nodos, los linfoides en la submucosa, y pues después tenemos la muscular y la serosa, ¿no? Entonces, esta me va a producir una reacción inflamatoria, por la obstrucción que hubo, me produce una reacción inflamatoria, hay una hiperplasia linfoide, como habíamos dicho, aumento de la presión intraluminal, va a haber disminución de flujo y miren cómo hay una proliferación bacteriana, edema de la pared y perforación. ¿Ya? Entonces son obstrucción, inflamación, perforación. Esos son los pasos que tenemos para una apendicitis aguda. Y en tanto que tenemos esto, vamos a encontrar los tipos diferentes, que es catarral, flegmonosa, gangrenosa y perforativa, ¿no? Entonces son las características macroscópicas del apéndice, dependiendo del cuadro. Entonces lo ideal es ver cuando todavía no hayan complicaciones, pues diagnosticar a tiempo, ¿ya? Porque como vimos en el esquema también arriba, cuando ya tenemos peritonitis, todo eso, la tasa de mortalidad ya es un poco más alta. Vamos a ver unos videos en donde vamos a reconocer el apéndice para que nos quede claro. Entonces, miren, recordemos que la imagen es una imagen tubular ciega, entonces miren acá, vamos viendo para ver si corre el video, ¿sí? Entonces, miren, vamos viendo acá
con un transductor lineal, ponemos en sagital y vemos, miren, todo el apéndice con las capitas, como dijimos, una característica de la falta de comprensibilidad, el diámetro anteroposterior, Bloomberg ecográfico positivo. Nosotros si colocamos justo en el transductor, justo en la fosa ilíaca derecha, en donde nosotros estamos viendo el apéndice, y nosotros vamos a hacer una... ¿Ya? Y esto si duele es Bloomberg ecográfico positivo también, ¿no? Entonces, miren acá, la vemos y la vemos también ya cómo termina en un saco ciego, miren. ¿Ya? Entonces, esto es lo importante de nosotros poder seguir. Aquí tenemos unos ganglios. El diámetro transverso, que decían mayor de 6 milímetros, ¿ya? La hiperemia de la pared, miren, cómo aumenta la vascularidad, aparte que pues hoy aumento también del tamaño, y también la grasita, miren cómo está todo más ecogénico, ¿ya? Entonces, característica de cómo vamos viendo nosotros el apéndice. Tenemos un poquito de líquido también, ¿ya? Entonces, las características de la apendicitis aguda, miren, caramba. Miren las capitas que les había dicho, la piel, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular, y detrás tenemos, ya entramos a cavidad, y pues ya podemos ver el apéndice, ¿no? Acá vamos a ver otra vez, otro video para que nos quede más clarito. Entonces, miren acá. Vamos viendo también las asitas. Acá también ya aumenta la ecogenicidad de la grasita. Miren, acá tenemos cerca de la vejiga. Vamos valorando todas las estructuras, porque nosotros cuando no vemos adecuadamente el apéndice, nosotros tenemos que ver cuál es la causa del dolor del paciente, ¿ya? Entonces, miren, tenemos unas paredes hipoecoicas con líquido libre también periférico. Entonces, el líquido, si nosotros encontramos líquido libre, es importante saber que nosotros no tenemos por qué tener líquido libre en el abdomen. Entonces, si nosotros ya vemos un poquito de líquido libre, pues ya nos llama la atención. Esa ecografía anterior era con un transductor convexo. Entonces, miren, ve el líquido. Perdón, estamos acá. Miren, con un transductor convexo, es por eso que no tenemos tanta definición del apéndice. Entonces, en este caso, han empezado con un transductor convexo y luego seguimos con el transductor lineal. Y miren la definición que ya tenemos. Miren, el líquido ya lo vemos mucho más y también ya vemos el apéndice. Incluso ahí le ven un fecalito, ¿no? Miren el fecalito aquí dentro del apéndice, ¿ya? Entonces, miren cómo va. Las paredes engrosadas, concéntricas, el líquido libre, ¿ya? Y miren, está cerca casi de la vejiga. Entonces, esas son las diferentes posiciones que tendríamos que ver nosotros del apéndice, ya sabiendo en dónde nosotros más o menos vamos a encontrar. Por eso es importante hacer una valoración de toda la cavidad abdominal. Entonces, ya como ya sabemos ahora, alguien que me describa todos los hallazgos de apendicitis. ¿Cuántos eran? 8 hallazgos. ¿Cuáles nomás fueron? El aperistaltismo, el aumento Ya. del tamaño de la pared, el diámetro mayor a 6 milímetros, no es compresible, la grasa está inflamada, alta vascularidad y eso. Líquido libre. Sí, ya está. Ya, entonces miren, en realidad todas esas características son importantes para nosotros ver apendicitis aguda, ¿ya? Entonces yo creo que con esto nos va a quedar claro cómo nosotros tenemos que ver. Entonces hasta ahora nos queda como resumen de esta parte de que estamos viendo, es que tenemos que primero saber ubicarla, ya sabemos en dónde se ubica, ya dijimos anatómicamente en dónde que se ubica en la cara posterior interna del ciego, que nosotros en ecografía la reconocemos como una imagen tubular ciega, que se va a encontrar las diferentes posiciones que nosotros podemos encontrar. Ya sabemos que la retrocecal es la posición más común, y de ahí en adelante, como ya reconocí y que yo sé que las puedo encontrar lo más común entre los vasos ilíacos y el ciego y la válvula iliocecal,
tendría que empezar a reconocer esas estructuras. De ahí, ya cuando ya tengo patología, tengo que reconocer todos estos cambios. Obviamente que no en todos voy a tener líquido libre, no en todos voy a tener una gran masa, como veíamos, de la grasita totalmente ecogénica, pero la mayoría de los hallazgos que dijo la doctora sí se pueden encontrar, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos, yo creo que sí me han entendido la clase, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver complicaciones del apéndice. Ya sabemos fisiopatológicamente por qué se producen las complicaciones. Entonces, siempre es importante también nosotros saber fisiopatología. Entonces, nosotros no es que solo vamos, hacemos la ecografía, vemos las imágenes y listo, y vaya, y siguiente, no. Nosotros tenemos que saber la clínica, tenemos que saber la fisiopatología, tenemos que saber el diagnóstico, incluso los tratamientos de las patologías, ¿no? Entonces, en cuanto a complicaciones, nosotros vamos a ver qué es el flemón apendicular. Una pregunta previa. ¿Perdón? Una pregunta antes de avanzar. Claro. En cuanto se refiere a la peristalsis, es un poco complicado visualizarle peristalsis al apéndice. Más bien no nos guiamos en peristalsis del resto del intestino, o sea, del ilion terminal. Porque cuando hay apendicitis hay disminución del movimiento intestinal en general. Claro, sí. ¿Por qué se produce? Porque como nosotros hay una infección o un proceso inflamatorio, vamos a tener un hilio reflejo, como podríamos decir, o un hilio reactivo. Entonces, claro que sí va a disminuir un poquito la movilidad del apéndice. Como bien lo dice, en realidad también se toma en cuenta también la movilidad de las asas. Y como ya habíamos visto anteriormente, recordemos que el apéndice normal solo la vemos en el 30% de los casos, o sea, no es que siempre vamos a ver. Entonces, como tampoco es que nos guiamos solo de la peristalsis, por eso tenemos 8 hallazgos asociados o 8 hallazgos en sí para corroborar que sí es un apéndice. Pero está muy buena la acotación, doctor. Ya, entonces, en este caso, decíamos nosotros que vemos también el flemón apendicular. ¿Qué era el flemón apendicular? Era que todo la grasita o la grasita que está alrededor, la grasita normal o el mesenterio, el epífilo que está alrededor del apéndice normal, cuando ya hay el proceso inflamatorio, cuando ya hay una apendicitis aguda, va a empezar a envolver al apéndice, ¿no? ¿Para qué? Para poder contener el proceso infeccioso inflamatorio, para poder, el cuerpo es, pues ya todos sabemos, ¿no es cierto?, que es muy inteligente y muy sabio, entonces va a tratar de contener el proceso infeccioso para que no haya una peritonitis. Entonces, en este momento es que nosotros ya vamos a encontrar un flemón apendicular. Como les decía antes, ahí se observan asas apelotanadas, la grasa mesentérica está así, tal, es un flemón apendicular. Miren, acá tenemos imágenes transversales, en transverso, de un apéndice. Déjenme cambiar el puntero. ¿Ya? Y en este caso, pues, tenemos alrededor la grasita y también con unas asitas acompañadas también al lado. Entonces, todo esto nos va. Y miren cómo tenemos estos cambios que también les nombraba, que a veces se espera un tiempo que pase el proceso inflamatorio para poder hacer una cirugía, porque a veces no puede entrar a hacer una cirugía con un absceso, un flemón apendicular. Primero se da el tratamiento y luego sí se hace la apendicectomía. Entonces, miren los cambios que van teniendo ese apéndice. Día 0, miren, vamos a tener el aumento de grasa, miren toda esta grasita, el tamaño también del apéndice, tenemos bastante líquido periopendicular. En el día 8 ya vamos disminuyendo el líquido periapendicular, ya vamos disminuyendo también el tamaño de todo el flemón. Miren, en este caso medía 30 milímetros y va disminuyendo con el tratamiento en el día 8, va disminuyendo a 18, sigue al día 35, tenemos ya 13 milímetros. Miren la grasa como ya va cambiando de forma, sí todavía se ve el apéndice, pero ya las complicaciones van disminuyendo, y en el día 90, miren, 11 milímetros, disminuyó totalmente todo el proceso acompañante. Entonces, en este caso, a este paciente ya le van a realizar la apendicectomía, porque si entra en estos días, pues, el riesgo de que también que tengan una complicación abdominal va a ser mayor, ¿no? Entonces, por eso, en algunos casos seleccionados,
se espera a tratar el cuadro. Es así también no solo en apéndice, también es en vesícula, que se prefiere también dar tratamiento con clínico para así después realizar las cirugías, ¿no? Entonces... Doctora, disculpe, pero ese tal vez sea un criterio más bien clínico, porque el criterio quirúrgico es la intervención quirúrgica. Claro, sí, sí. No esperar tanto tiempo, no, tiene que operarse inmediatamente. Claro, sí, pero clínicamente, y depende también del tipo de paciente que tengamos y de las complicaciones que ya tengamos. Pues recordemos que a veces no llegan los pacientes, como les decía, que lo ideal fuera que el paciente llegue en primeras instancias, donde nosotros recién vemos un aumento del tamaño del apéndice. Pero hay pacientes que ya no llegan en esas condiciones. Y como el cuadro de apendicitis no es que sea un cuadro de mucho tiempo, que diga el paciente no, sino que son cuadros de pronta aparición. Empezaron hoy día con el dolor, un dolor súbito, y entonces ese es el problema, que a veces no llegan ya llegan con complicaciones. Entonces, pues, como se dice, pues clínicamente se puede dar el tratamiento. Sí, pero yo, profesora, disculpe, yo concuerdo con el colega de que cuidado nos vamos vamos a pensar que eso es la conducta a seguir, la conducta quirúrgica No. del apéndice es Quirúrgica. Exactamente. Eso no, es quirúrgica, por eso lo que se explica es que hay determinados pacientes a los que se da ese tratamiento, ¿no? Por eso no digo, no solo es en apéndice, sino que es en vesícula, que también ahí incluso en la vesícula, ¿qué se hace? Es primero drenar el líquido para terminar con la obstrucción, y después que ya pasó todo el proceso, se decide hacer una cirugía. Entonces, se toma en cuenta todo eso, en sí, todo el conjunto del paciente en sí para tomar una de estas decisiones. Por eso, en cambio, cuando hay demasiadas complicaciones, pues, como dicen, primero tratar de enfriar el cuadro para poder después operar. Pero el tratamiento, pues, obviamente, a primera instancia es quirúrgico, ¿ya? Dependiendo también del paciente. Pero la primera, como usted dice, el tratamiento primero es quirúrgico. No es que llega una apendicitis y el diagnóstico de apendicitis aguda, ya, démosle antibiótico, no es imposible. Si hay un número de pacientes que también se decide esos tratamientos. Ya, entonces, en este caso, miren, también vemos otra complicación, que es el acceso apendicular. Entonces, miren, aquí en este esquema, nosotros vamos viendo el ciego. Como decía, en dónde nosotros vamos a encontrar el ciego. Miren, vemos aquí la válvula ileocecal, que decíamos de 2 a 3 centímetros está el apéndice. Y miren cómo vemos el apéndice que se perforó, incluso aquí hay un fecalito, se perforó y formó un absceso, una complicación. Entonces, ¿cómo la vemos estas colecciones? Pues, cuando nosotros vemos un absceso, son imágenes heterogéneas con cambios de ecogenicidad que pueden tener líquido, todo esto, ¿no? Entonces, miren acá, vemos el apéndice acá, parecidísimo, es el mismo esquema de este esquema, lo que vemos acá. Miren, vemos aquí el apéndice, se perforó, vemos incluso un fecalito, acá arriba vemos el hilio, y toda esta imagen es un absceso, una imagen heterogénea que se ve como con ecos internos, que puede ser por el proceso infeccioso que está, pues un absceso, ¿no? Se lo correlaciona con la tomografía, y si vemos ya una masa incluso con gas en su interior, ¿no? Entonces se concuerda que es un absceso apendicular. Acá también vemos una ecografía, ese es un transductor convexo. Vemos también una ecografía en donde vemos también alrededor, se ve el apéndice, pero se ve una gran imagen o una gran masa heterogénea compuesta por áreas hipocogénicas y ecogénicas en su interior, en posible relación a un absceso, ¿no? Entonces, pues vamos viendo las complicaciones también. Entonces, pues mire, en este caso, a estos pacientes decidieron no hacerle una cirugía. A este paciente, ¿qué hicieron? Hicieron primero el drenaje del absceso, ¿no? Entonces también, pues, se utiliza bastante radiología intervencionista, en donde, de cirugía también hacen
tratamientos intervencionistas en donde se drena la colección. Después de drenar la colección, dan antibiótico obviamente y después, como digo, dependiendo, van a entrar a cirugía. Entonces, es importante también valorar cada paciente. No todos los pacientes son iguales. Entonces, como en este caso que tuvo este absceso y decidieron primero drenar el absceso, ¿no? Entonces, depende de las complicaciones. Aquí, vemos aquí unos esquemas, unas ecografías con transductores lineales todos, en donde vemos la discontinuidad. Miren, primero vemos acá un apéndice, vamos recorriendo nosotros todo el marco del apéndice, las capitas del apéndice, pero aquí tengo discontinuidad y tengo alrededor líquido libre. Entonces, miren, esto es una perforación, ¿ya? Y en cambio acá ya tenemos también obviamente al lado una colección, y miren acá, tanto en transverso como en longitudinal, miren, y vemos alrededor que se perforó y vemos adyacente líquido, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros en claro hasta ahora cómo se diagnostica una apendicitis aguda, cuál es la epidemiología, cuáles son las características ecográficas, la ubicación, ya sabemos cuáles son las posibles complicaciones y cómo nosotros tenemos que poner, porque nosotros si vemos un absceso alrededor de una apendicitis, tenemos que nosotros poner apendicitis aguda más absceso apendicular o todas las complicaciones o perforación, peritonitis, en realidad todos esos hallazgos. Pero nosotros también podemos encontrar algunos diagnósticos alternativos. Recordemos que algunas patologías me pueden simular un dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta eso. Separemos primero el diagnóstico en un hombre y en una mujer. Cuando nosotros tenemos una paciente femenina, nosotros ya vamos a pensar también nuestro Se fue la profe. Hola. Se salió, parece. Vamos. Compañeros, creo que vámonos todos. Buenas noches, compañeros. Esperemos que la profesora le conecte nuevamente a la reunión. Disculpen, ¿hasta qué diapositiva vieron? Diagnósticos alternativos, doctora. Ay, yo estaba dando la clase y no, como cuando yo estoy exponiendo solo se ve las Sí, pero un diapositivas. compañero sí manifestó que no teníamos audio y usted se había ido, entre comillas. Sí, no, yo pensé que ya estaba terminando yo la clase y me di cuenta porque terminé la clase y no les preguntaba y nadie me decía nada.
Bueno, voy a seguir otra vez, voy a compartir. Ya me dicen sí. Sí se comparte ya. Ahí está de nuevo la señal ya. Ya, buenísimo. Ya mismo terminamos, ya qué mal, no sé qué pasa con, no sé si es, creo que es, no sé, es la computadora, no sé qué le pasó. Creo que se estaba reiniciando hace rato y creo que quedó con algún inconveniente. Realmente discúlpenme por los inconvenientes, ¿ya? No hay problema de mi parte, doctora. Ya, bueno, seguíamos con los diagnósticos alternativos, ¿ya? Entonces, importante, les estaba comentando, yo ya terminé la clase y solita, verá. Los diagnósticos alternativos, entonces, hay que tener nosotros en cuenta cuando tenemos estos tipos de pacientes. No es lo mismo tener una paciente mujer y un paciente hombre. Entonces, nosotros en este caso vamos a enfocarnos en pacientes masculinos, ¿no? Porque cuando ya vean en la patología ginecológica, ahí también ya van a ver cuáles son los diagnósticos alternativos. Pero siempre que tengamos un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, que no sea claro el cuadro, porque no digo, el diagnóstico de apendicitis aguda es claro, el diagnóstico, cuando tenemos una apendicitis bien establecida, el diagnóstico clínico es incluso clínico, no tendríamos por qué enviar un examen diagnóstico, porque ya tenemos con certeza clínicos que siempre van a ser inequívocos y ahí es cuando nosotros nos vamos a ayudar del medio diagnóstico y también tenemos que pensar en alternativas. Entonces, les preguntaba hace rato. Les pido, por favor, apaguen el micrófono porque hay mucha interferencia. Ya, ¿pueden apagar los micrófonos, porfa? Ya, listo. Les comentaba que alguien me puede comentar qué es apendicitis mesentérica. La inflamación de los ganglios mesentéricos. Ya, no es cierto. Ya, entonces eso es característica, ¿no? Y otra característica es que esta dentitis mesentérica se presenta en niños, más en niños se produce, ¿no? Entonces, todo, como nosotros tenemos ganglios en tenemos cadenas ganglionares en todo el cuerpo, y estos ganglios se suelen inflamar por cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, incluso hay ganglios que solo por un golpe se pueden llegar a inflamar. Entonces, pues, nosotros cuando tenemos dolor en fosa ilíaca derecha, tenemos un niño, también tenemos que pensar en una dentitis mesentérica. Miren, se produce en el 2 al 14% de los pacientes, entonces no es no es que no se produce. Entonces, en este caso, los ganglios tienen una forma, el ganglio normal tiene una forma como de un pseudo riñón, con su hilio graso, con su cortical, pero en este caso, por ejemplo, aquí en esta ecografía, vemos unas imágenes de unos ganglios aumentados de tamaño, con pérdida de su morfología, con engrosamiento de la cortical. Entonces, nosotros ahí ya nos ponemos a pensar, y la característica es que sean más de 3 ganglios, nosotros ya pensamos en adenitis mesentérica, ¿ya? Obviamente que también en apéndice, si decimos que todo proceso inflamatorio, vamos a ver ganglios, en el apéndice también solemos ver ganglios, pero tenemos una apéndice inflamada. En el caso de adenitis, no, solo tenemos los ganglios, ¿ya? Y la grasita, obviamente, alrededor también inflamada. Entonces, siempre tener en cuenta adenitis mesentérica. La apendicitis epiploica se produce en el 1%, normalmente en el intestino grueso, nosotros tenemos esas prolongaciones, entonces nosotros esas se suelen inflamar y nos da una apendicitis epiploica, que en la ecografía nosotros podemos ver como aumento de la ecogenicidad de la grasa y se la correlaciona con un atomo, solo se da en el 1%. Y los divertículos, pues les preguntaba también hace rato que nadie me contestó, ¿en qué pacientes se presentan más los divertículos?
¿Me están escuchando? ¿Puede Ya, repetir sí, la sí. pregunta, por favor? Ya, es que quería saber, es que ya me quedé como que nadie me escucha. Los divertículos, que ¿en qué pacientes nosotros encontramos? Recordemos que cada patología tiene Eh, en, su pico de edad, en adultos mayores encontraríamos más. ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros es importante todo, la edad del paciente, la clínica, el laboratorio, todo, porque así nosotros vamos descartando patología. Aquí nosotros estamos dando diagnósticos alternativos del dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, si nosotros tenemos ya un paciente que llega, obviamente no es que estoy diciendo que no va a haber apendicitis aguda en un adulto mayor, también puede haber, pero lo más común pues es que exista en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, en este caso nos llega a nuestra consulta, ¿no es cierto?, un paciente de 65 años con dolor en fosa ilíaca derecha. Nosotros valoramos apéndice, valoramos todo y no encontramos, pero yo encuentro la grasa inflamada, entonces también puedo yo pensar en una diverticulitis colónica del lado derecho, ¿no? Que no es tan común, porque pues lo más común es que se dé en el sigma, ¿no? Entonces, miren, en este caso nosotros ya vemos aquí la grasita inflamada alrededor del colon, vemos la grasita inflamada y en algunos casos, en algunas ecografías sí se pueden ver los divertículos ahí que se encuentran inflamados. Acá vemos líquido libre y la grasita inflamada. Se correlaciona con la tomografía, que es el colo estándar de divertículos, y vemos pues ya una masa, que ya está, una masa con la grasita inflamada y acá también podemos ver un diverticulito, ¿no? Ya, entonces, esto es en sí en la clase de apendicitis aguda. No sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta el momento, alguna duda, algún comentario que quieran hacer para todos, alguna retroalimentación que nos sirva para todos. Doctora, la apendicitis retrocecal, ¿o cuál de las posiciones del apéndice es la más difícil de explorar ecográficamente? Como usted dice, es la retrocecal. Esa es la más difícil, más porque está justo detrás del ciego. Entonces, a pesar de que esta es la más común, ya vimos cuál es la incidencia de esta, es la más difícil por la ubicación, pero entonces depende del paciente. Como cuando tenemos un paciente óptimo, en realidad si esté retrocecal, sí la podemos ubicar. Ya se nos complica y los que hacen ecografía no me van a dejar mentir, que cuando ya tenemos el paciente bien gordito y todo así, ahí se nos va a complicar las cosas. Entonces, en este caso, es por eso que también se suele pedir pues tomografías. Suelen pedir cuando no se llegan a diagnósticos o cuando tenemos diagnósticos que están un poco, no, el cuadro clínico no está tan específico, pues envían la tomografía a realizar. Pues la tomografía es el gol estándar de la apendicitis. No quiero decir con esto que toda apendicitis va a ir a tomografía. Imagínense todos los pacientes que estén imagínense la emergencia de que llega de dolor abdominal. La emergencia llega bastantísimo dolor abdominal. Y si a todo ese dolor abdominal les hiciéramos tomografías, pobres pacientes, no. Entonces, por eso se va haciendo así, pero el gol estándar es la tomografía. Pero nosotros, obviamente que se puede ver por ecografía muy bien también la apéndice, pero la retrocecal es la más complicada de ver. Doctora, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre una apendicitis aguda y un CA de apéndice? Y un CA de apéndice. Sí. Yeah, ¿Cómo podríamos diferenciar en una radiografía? En una ecografía. Bueno, lo que pasa es que en la ecografía ya me va a seguir. Ya, a ver, les digo la idea y después me dicen lo que... En este caso, pues, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una masa, no solo en apéndice, podemos encontrar en ciego, en cualquier parte del intestino, nosotros lo que vamos a ver en la ecografía, sí podemos ver engrosamientos de las paredes, pero esos a veces suelen ser engrosamientos irregulares de la pared. Entonces, nos encontramos con hallazgos de engrosamiento, no todos hallazgos en sí de la apendicitis. Aparte, pues el diagnóstico clínico, la clínica del paciente es muy diferente, no es un dolor súbito, sino que son dolores de más tiempo y pues los síntomas del paciente. Entonces, en la ecografía, más lo que sí podemos encontrar son engrosamientos
de la pared, engrosamientos irregulares y también muchas adenopatías, porque recordemos que cuando hay una masa, un CA, nosotros podemos encontrar ya ganglios que están pues ya que pueden estar afectados por la neoplasia. Entonces esto sí, pero pues obviamente que en estos casos cuando se piensa en diagnóstico de Casualmente que no tiene son tan una comunes, placa pues, que nos demuestre lo que usted está hablando. no, aquí no tengo. No tengo, no lo voy Sí, a... porque sea de apéndice no es crónico, es agudo, presentación casi tengo. como la misma evolución de un apéndice. Entonces, ya, sí, no tengo como en las imágenes de una CA de apéndice no tengo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como les decía, cuando nosotros ya pensamos en este tipo de diagnóstico, nosotros lo que ya podemos hacer es ya pedir una tomografía. O sea, siempre vamos ya para ver los hallazgos, para ver si cuando es una masa, pues también va a ir ya estructuras, va a ir cambiando todo, ¿ya? Entonces, pues, y si es del apéndice, lo que más probable es el ciego, con adenopatías y viendo también todo lo que está afectado. Sí, sería más o menos estos los hallazgos que podemos tener. Doctora, disculpe, ¿y cuál es el diagnóstico diferencial en ecografía con lo que más comúnmente se debe hacer? De una apendicitis. Así es. Bueno, en una apendicitis, como ya habíamos dicho, los diagnósticos alternativos, que depende que sea un hombre o una mujer. Entonces, en este caso son los diagnósticos alternativos que se han presentado aquí, adenitis, todo eso de estos pacientes. Y también en los casos también podemos pensar en una ileitis también, que se pueden presentar, que son engrosamientos del hilio por problemas infecciosos, incluso se puede engrosar el hilo y también podemos encontrar. No sé si usted sabe algún diagnóstico también que nos pueda comentar a todos. Bueno, un anexo son los anexitis en mujeres. Claro, por eso decía, es primero en hombres y Ayer, en mujeres, ayer siempre se tuve un cuadro diferencia. muy especial, una apendicitis complicada con un embarazo ectópico y un quiste ovárico torcido en el lado derecho. Claro, sí. En ese caso, por eso les decía que siempre nosotros tenemos que tener el caso del paciente, si es hombre o si es mujer, totalmente diferente, porque cuando nosotros tenemos, como usted dice, paciente femenina, el panorama del cuadro me va a aumentar mucho, los diagnósticos diferenciales se van a aumentar mucho. Entonces ahí teníamos, como usted dice, un embarazo ectópico, podemos tener un quiste, incluso un quiste hemorrágico que me puede dar el dolor, podemos tener una EPI, una salpingitis, un absceso tubovárico, en realidad aumenta totalmente. Entonces siempre cuando llegue el paciente, nosotros ya sabemos, es un hombre, más o menos ya sé que voy a encontrar, si no veo apéndice, pues ya me pongo pilas y digo esto. Y si es mujer, pues lo ideal, pues cuando nosotros ya no encontramos apéndice en la ecografía, no encontramos una apendicitis en una paciente femenina, se envía, ¿no es cierto? Siempre han de haber ustedes escuchado, que se envía, ¿no es cierto?, una ecografía transvaginal, ¿ya? Entonces la ecografía transvaginal es para eso, para ver si no tenemos también patología ginecológica. Es importantísimo hacer el diagnóstico diferencial en una mujer. Sí, lo que Como más les comúnmente he visto, doctora, es que el eco es fallido cuando las etapas iniciales de la apendicitis son en sus inicios. Entonces es muy difícil dar un diagnóstico con eco y muchas veces el eco no coincide con la clínica. Claro, esos son los pacientes que nosotros tenemos el cuadro clínico medio extraño y que no concuerda, y ahí es el problema. Entonces, ahí por eso yo también les comentaba que cuando tenemos nosotros estos cuadros, recomendemos al paciente, recomendemos en la ecografía poner, se piden valorar en unas 6 horas otra vez, ¿ya? Porque como no son Doctora, cuadros... una consulta, también como nos mencionaba, el examen Gold estándar igual para apendicitis es tomografía. En estos casos que la ecografía no nos va a ayudar. Sí. A ver, le cuento. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que si es la tomografía el Gold estándar?
No, en pacientes que no se puede visualizar o tenemos duda con ecografía, entonces como sabemos que la tomografía es el gold estándar, se sugeriría hacer tomografía. Sí, claro, sí, sí. En el cuadro, verán, o sea, es que el problema es que la apendicitis aguda es un problema, no, en sí es un problema. ¿Por qué? Porque no digo, cuando tenemos un cuadro clínico bien establecido, solo con la clínica, el paciente entró a quirófano y fue apendicitis. Incluso ni necesitó diagnóstico, los diagnósticos como son nosotros, el panel de diagnóstico que nosotros tenemos, ecografía, tomografía, nada, directamente. Pero ya cuando el paciente tiene un cuadro inequívoco, cuando no concuerda el laboratorio, cuando el dolor no es en fosa ilíaca, cuando se hace la ecografía y no encontramos apéndice y el paciente sigue con dolor, en este caso, pues ya tenemos que hacer una tomografía, ¿ya? Cuando el paciente, como decía, también muy gordito, no tenemos nosotros con nuestra ecografía, a pesar de que se haga un buen estudio, a veces no tenemos el paciente adecuado, tal vez está mal decir esa palabra, pero tal vez no tengamos el paciente para poder ver un apéndice, entonces también se pueden hacer una tomografía. En la tomografía se va a ver, siempre se va a ver, tiene una altísima sensibilidad la tomografía para apendicitis, pero no es que siempre vamos a enviar tomografía, sino en unos casos especiales. Pero son ayudas diagnósticas, ya nos ayudan, pues. Doctora, disculpe, una pregunta de redundancia. ¿La apéndice en todo caso se vería anecoica en el eco? Claro, sí. No, recordemos que cuando es normal es una asa ciega. Entonces, si es una asa ciega que tiene líquido como todas las asas intestinales. Entonces, se ve anecoica normalmente. Pero ahí veíamos las capas concéntricas que veíamos ya. Entonces, como ya se van engrosando todas las paredes del apéndice, entonces se va perdiendo la luz. Pero normalmente la luz suele ser anecoica. Doctora, en el líquido a veces inflamatorio que se produce por la apendicitis, ¿cómo se le vería en la imagen ecográfica? El líquido periapendicular. Anecogénico. Por eso, el líquido periapendicular, me dice, sí. Normalmente, a ver, primero, tengamos en cuenta que nosotros no tenemos que tener líquido en la cavidad abdominal. O sea, nosotros no tenemos que ver líquido fuera de las asas. Nosotros vemos líquido dentro de las asas, dentro de la vejiga, dentro de las estructuras. Pero yo no es que haga una ecografía y yo ya vea, déjenme dejar de compartir ya. No, ya creo que dejé de compartir hace tiempo. Ya, entonces en este caso no es que nosotros siempre veamos, no vamos a ver líquido libre en un paciente normal. Nosotros vamos a ver la ecografía, rastreamos todo el abdomen, no tenemos líquido. En el momento en que yo ya tenga líquido, es porque existe algún problema. ¿Cómo se ve este líquido? Se ve anecoico. ¿Ya? Y dependiendo, el líquido puede ser reactivo a un problema inflamatorio infeccioso, vemos líquido anecoico. Pero en el caso de que exista ya una perforación de estructuras o también por ejemplo, en algunas patologías que también se rompe, que hay una perforación, entonces ahí va cambiando la densidad. Entonces, inflamatorio por alguna patología, ¿ya? Entonces, esto ya me va ayudando. Pero sí, ¿cómo se ve? Como ecos ecogénicos. Incluso nosotros la sangre, que por ejemplo, si se perforó alguna cosa, la sangre también se la ve un poco así. Es anecoica con ecos, muchos ecos, que nos hace pensar que eso ya es sangrado. Pero como digo, el líquido es solo cuando ya hay patología. Cuando hay patología ya vemos líquido. Normalmente no tendremos por qué. ¿Ya? Espero que me haya entendido la clase. Como digo, apendicitis aguda a veces sí es un dilema por todos los procesos que puede tener, por todas las complicaciones, por todos los diagnósticos errados que se pueden dar, o también los diagnósticos tanto errados tal vez en ecografía y también clínicamente.
Que a veces hay pacientes que llegan a la emergencia con dolor y en la emergencia le dicen, no, ¿sabe qué? Es un dolor, vaya, tome medicación, y el paciente llega, y eso ustedes bien deben saber, que llega después de unos 2 días ya con un apéndice perforada, ¿no? Entonces, pues ahí es el problema del apéndice, es el dolor tal vez de cabeza de todos, ¿no? Pero con un buen diagnóstico y acordándonos de todos los hallazgos que nosotros podemos tener en ecografía, nos podemos hacer un buen diagnóstico, como siempre, como otra vez les reitero, a pesar de que no nos digan en la ecografía a valorar apéndice, si yo le pregunto al señor, oiga, ¿desde cuándo le duele? ¿Y en dónde le duele? Si dice fosa ilíaca derecha, o sea, mejor en vez de evitarme un inconveniente, le reviso todo, me voy a demorar un poquito más, pero me voy me hago un diagnóstico adecuado, ¿no? Siempre, siempre hacer eso, ¿ya? Entonces, bueno, espero que les haya servido. Igual hay que seguir practicando con todo lo de ecografía de apéndice para que no haya inconvenientes. Entonces, nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a ver anatomía de testículo y tiroides, para después seguir con patología de tiroides y testículo, ¿ya? Que también es bonito eso, ¿ya? Entonces, el día de mañana les espero a las 8. Hasta mañana, doctores. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, buenas noches.